Bueno, hoy vamos a ver la clase de intoxicación por plantas medicinales en un inicio, para terminar viendo lo que refiere a la toxicidad por plantas ornamentales, que es la parte más divertida de la clase, ¿sí? Muy bien. Acá hay que definir dos términos, uno que es fitomedicina y otro que es fitoterapia. Y vamos a leer lo que dice la OMS, que es la disciplina que emplea en terapéutica a plantas medicinales desde un contexto científico, es decir, donde la droga vegetal, el fitomedicamento, ha sido analizado bajo criterios de investigación inherentes a las diferentes fases de la metodología científica, es decir, pasó por fases preclínicas, clínicas, ensayos farmacológicos, ensayos toxicológicos, ensayos mutagénicos, entre otros, y asimismo su empleo deja tácito el conocimiento de su mecanismo de acción, sus receptores, es decir, sobre qué receptores actúa, las interacciones medicamentosas, los efectos adversos, tóxicos y todas las contraindicaciones. En cambio, la fitoterapia es el uso de plantas medicinales en terapéutica bajo la perspectiva de uso empírico, folclórico o popular, ¿sí? Más allá de estas diferencias, tanto la fitomedicina como la fitoterapia no se rigen en dos estamentos separados, sino que constituyen dos disciplinas unidas a través de un proceso evolutivo. Ya antiguamente los chamanes, ¿sí? Eran los que recetaban, por así decirlo, ciertas plantas medicinales a sus tribus para determinadas dolencias, ¿sí? Entonces, en cuanto a fitoterapia y fitomedicina, hay un proceso evolutivo, ¿sí? Muy bien. Hay que desterrar esta idea falaz que dice que los agentes vegetales no carecen de efectos nocivos por ser naturales. Como decía Paracelso, y así empezó todo con la primera clase de toxicología, un tóxico puede ser un remedio y un remedio puede ser un tóxico. Todo va a depender de la dosis. Muy bien. Las sustancias vegetales pueden provocar efectos nocivos por distintos mecanismos. Es decir, pueden provocar efectos nocivos por sobredosis, porque generalmente las plantas medicinales se deben utilizar como infusiones y uno en la casa lo que hace son cocimientos, ¿sí? Pueden interaccionar con otros medicamentos que estén tomando o otras plantas medicinales que estén tomando al mismo tiempo. Pueden provocar alguna reacción adversa. También tiene que ver la susceptibilidad del huésped. No es lo mismo un niño, un bebé, que una mujer embarazada, que un adulto normal, que un anciano, ¿sí? También las condiciones fisiológicas especiales, como el estar embarazada, o las patologías previas o concomitantes. No es lo mismo una persona que tenga insuficiencia renal que una que tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y también hay que tener en cuenta la contaminación del producto, que muchas veces viene contaminado. Entonces, las plantas medicinales son los vegetales utilizados con fines terapéuticos. Algunos son principios activos, comprobablemente efectivos en el tratamiento de afecciones humanas y animales, otros son avalados solo por tradición cultural. Muchos están en procesos de estudio. No todos los componentes químicos elaborados por la planta poseen igual interés para la fitoquímica, ¿sí? En general lo que nos importan son los principios activos, que son frecuentemente alcaloides o heterócidos y ambos por ello necesitan especial atención. Otros grupos que se pueden encontrar en las plantas son glúcidos, grasas y proteínas que solo tienen importancia dietética. Otros son almidones y gomas que se emplean, por ejemplo, en técnicas farmacéuticas, aunque carecen de señalada acción farmacológica. También se pueden encontrar grandes concentraciones de oxalato de calcio, por ejemplo, en algunas raíces. Inclusive se las utiliza estas sales como abrasivos para utilizarlos en pastas dentales, sílice, lignina y distintos colorantes que se utilizan como adyuvantes para la detección de drogas. Vamos a comenzar por ver el paico. Fíjense, esta es la planta de paico.
Las hojas y los frutos son utilizados en cocimientos o en infusiones como antiparasitario o digestivo. Fíjense que sus principios activos más estudiados son el ascaridol, el aceite de quenopodio y el salicilato de metilo, es decir, que contienen salicilato de metilo. No sé si tuvieron parasitología, creo que ustedes no tienen parasitología, pero hay un parásito que se denomina Ascaris lumbricoide, ¿sí? Y el ascaridol lo que haría sería actuar sobre los receptores nicotínicos de este parásito, ¿sí? Sobre la parte muscular de este parásito, provocando un agonismo total y por lo tanto por desensibilización de estos músculos, de estos receptores nicotínicos, van a provocar la parálisis flácida del parásito y se van a desprender del tubo digestivo. Es por eso que tiene el efecto antiparasitario. Pero ojo, porque tiene capacidad de acumulación, es decir, que cuanto más uno tome de este té de paico, se va a ir acumulando y me va a dar salicilato positivo, entonces puede tener fiebre la persona. ¿Se acuerdan qué pasaba con la aspirina? Bueno, acá lo mismo. Entonces hay que ver por qué es la fiebre, si es por el salicilato de metilo o es por algún otro medicamento o alguna patología que tenga la persona previa al tratamiento con paico, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien, fíjense, produce náuseas, vómitos, fiebre, depresión del sistema nervioso central, síndrome nefrítico reversible, también afectación hepática, que generalmente agravan la patología de base. Vamos a ver que todas las plantas medicinales generalmente agravan esta patología de base. También pueden provocar gastroenteritis necrotizante, afectación sensorial, sordera y trastornos visuales. La gastroenteritis necrotizante es cuando el revestimiento de la pared intestinal muere, ¿sí? Es típico en bebés esto, ¿sí? Entonces, el laboratorio, fíjense, va a dar la salicilemia positiva, el tratamiento va a ser sintomático, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con los cocimientos, ¿sí? Eso es indispensable porque generalmente estos tés son justamente para ser utilizados como infusiones, no como cocimiento. Como cocimiento estoy extrayendo muchísimo más del principio activo que puede producir intoxicación, ¿sí? Muy bien, este es el anís estrellado. Esto me daban a mí cuando era bebé en la mamadera. Así quedé, chicos. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hace el anís estrellado. Muy bien, fíjense, la planta se denomina Illicium verbum, ¿sí? Se utilizan los frutos desecados que contienen los principios activos justamente, que son el aceite esencial, el transanetol y otros, ¿sí? Es usado como acción carminativa y antiespasmódica. ¿Qué quiere decir carminativa? Que evita la formación de gases y si se forman ayuda a eliminarlos, ¿sí? Entonces es como el factor AG que se les da a los bebés justamente para que no tengan los gases y los cólicos cuando son pequeñitos, que tienen de 1 a 3 meses, que dicen los médicos que es más un remedio para padres que el efecto que ocasionan. Bueno, este vendría a ser un factor AG antiguo, porque lo usaba mi mamá en la mamadera cuando yo era bebé, ¿sí? Y fíjense lo que va a ocasionar, no, estoy viva de casualidad, ¿sí? Bueno, no es para tanto. Bueno, las intoxicaciones, fíjense que son muy comunes en niños con un cuadro gastroenteral y el uso indiscriminado. Se ve que mi mamá no lo usaba indiscriminadamente. ¿Qué síntomas va a tener el bebé? Fíjese, va a provocar sensorio alternante. ¿Qué es eso? Sensorio alternante. Son episodios de llanto e irritabilidad, pero lloran con una agudeza terrible que se alternan con episodios de depresión central, es decir, como que se quedan dormidos, desmayados. Más palidez, más temblores, pueden provocar convulsiones tónicas, ¿sí? No clónicas, tónicas, es decir, de contracción, es decir, más dolor, acidosis metabólica de causas múltiples y se cree que actuarían sobre el receptor GABA-A inhibiéndolo, por eso producirían estas convulsiones, ¿sí?
El tratamiento es sintomático, generalmente se usa en infusiones mezclado con la leche, en los cuadros enterales de los niños, y hay que tener muchísimo cuidado con el cocimiento, ¿sí? Evidentemente mi mamá lo usaba muy de vez en cuando porque acá estoy y nunca me dijo que se haya pegado un susto, ¿sí? Bueno, con respecto a la cáscara sagrada, lo que se utiliza es la corteza seca, como se ve en la imagen de la derecha, conservada aproximadamente un año antes de su empleo. Es un laxante irritativo, fíjense. Entonces, se usa como laxante irritativo. El principio activo son las antraquinonas, que son heterócidos, ¿sí? Y que son responsables del efecto laxante. Estos heterócidos antraquinónicos llegan inactivos al intestino grueso y por acción bacteriana liberan el amtrol y la L-ramnosa, que es la aglicona más el azúcar, ¿sí? Y producen estimulación de las terminales nerviosas de la pared intestinal por irritación con un aumento del peristaltismo y pérdida acuosa hacia la luz del colon. El uso abusivo, fíjense, que puede ocasionar la destrucción de los plexos nerviosos intramurales del colon con atonía intestinal y consecuente constipación, es decir, agravan la patología de base, como les dije inicialmente. Se relaciona con el carcinoma rectocolónico y la pigmentación de la mucosa. Puede producir convulsiones musculares por pérdida de electrolitos, justamente se pierden muchos electrolitos hacia la luz del colon, y el uso crónico provoca agotamiento de potasio, que me va a llevar a arritmias cardíacas, y daño renal potencial con albuminuria. Se produce liberación de albúmina por daño renal, justamente. A nivel neurológico, fíjense que también pueden ocasionar vértigo, ¿sí? Además de estas convulsiones musculares. Con respecto al eucalipto, es usado habitualmente como expectorante. Todos bien conocemos el uso como expectorante del eucalipto. El componente activo principal es el eucaliptol. Puede desencadenar reacciones alérgicas. Los efectos adversos pueden presentarse en cualquier grupo etario y los cuadros de intoxicación se observan generalmente en pacientes pediátricos. Por eso se desaconseja el uso de productos mentolados en niños menores de 3 años. ¿Sí? Fíjense, los síntomas son náuseas, vómitos, epigastralgias, que son dolores en la boca del estómago, miosis, que es la contracción de la pupila, ¿se acuerdan? Nefritis, dificultad respiratoria. ¿Para qué se lo damos? Para que respire mejor y como descongestivo y antitusivo. Fíjense que provoca dificultad respiratoria. Puede haber delirio con alucinaciones, convulsiones, coma, fallo respiratorio central y alergias de todo tipo, ¿sí? Las intoxicaciones generalmente son en niños, que son los más sensibles. Como les dije, se desaconseja todo producto mentolado antes de los 3 años de edad y el tratamiento es sintomático. Obviamente que esto se produce con elevadísimas dosis, ¿sí? Con respecto a la ruda, es esta plantita que tiene un olor asqueroso, se usa en infusiones, ¿sí? Pero ha disminuido el uso por su sabor amargo. Se la utiliza con fines abortivos y también como antiespasmódico, ¿sí? Fíjense que también tiene un efecto vasoprotector y emenagogo. ¿Qué quiere decir emenagogo? Que estimula el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y el útero y fomenta la menstruación, ¿sí? Se utiliza también, es bastante común por desconocimiento, hacer una infusión y pasársela por la piel para broncearse. Pero ¿qué pasa? Esto ocasiona un daño muy extendido de la piel porque la ruda tiene fucocumarinas que reaccionan con la luz ultravioleta y me provocan eritema, vesiculación, dolor, hiperpigmentación, bronceaditas van a estar, pero quemaduras muy peligrosas, ¿sí? Hasta de 2.º o 3.er grado, ¿sí? Los síntomas que ocasiona una sobredosis son gastroenteritis, fibrilación lingual,
confusión, convulsiones, las metrorragias, que por eso se la utiliza como abortivo, además de ser menagogo justamente, temblores y fallo hepatorrenal. Y la dosis tóxica, fíjense, es ligeramente superior a la dosis terapéutica por la cual se la usa, ¿sí? Entonces es muy peligrosa. Hubieron casos de muertes por usarlo como abortivo, ¿sí? Incluso acá en Bahía Blanca, hace unos años, no muchos. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. La menta es la más benévola. La afectación es rara, ¿sí? Fíjense, los sujetos sensibles al mentol se observa irritabilidad e insomnio, ¿sí? Se la usa como espasmolítico, analgésico, antimicrobiano, antihistamínico, que se ha comprobado su acción in vitro, y también como descongestivo. Pero fíjense ¿qué produce esto? Irritabilidad e insomnio. Uno quiere ponerle, por ejemplo, el Big Vaporub al niño para que duerma bien, y una dosis muy alta o individuos sensibles le va a provocar irritabilidad e insomnio. Fíjense que la absorción inhalatoria también provoca laringo y broncoespasmo, entonces complicamos más todavía la cuestión, ¿sí? Puede haber depresión cardiorrespiratoria. Y ahí está lo que les dije anteriormente, que los niños son más sensibles y se desaconseja el uso de estos compuestos mentolados por vía tópica e inhalatoria en menores de 3 años. Muy bien, ahora vamos a ver las plantas ornamentales, la intoxicación con plantas ornamentales. Aquí tenemos el muérdago. Fíjense que es una planta que se usa para adornos navideños. Las intoxicaciones entonces se van a producir durante el periodo de las fiestas navideñas. No es extraño que los chicos se lleven a la boca, que los niñitos, como el mío, se lleven a la boca y coman los frutos de esta planta por su color rojo muy llamativo, ¿sí? Mi hijo se come todo lo que ve rojo, ¿sí? Se comía, bueno, ahora ya es más grande, ¿sí? Bueno, hay que atribuir la toxicidad a los frutos de esta planta, ya que las hojas se utilizan en fitoterapia en forma de infusión con finalidad diurética, hipotensora y mejora la circulación, ¿sí? Son hipotensores y diuréticos. Entonces, las hojas se las han utilizado en fitoterapia como antihipertensivos, ¿sí? Las sustancias tóxicas que tienen estos frutitos se denominan viscotoxinas y se encuentran principalmente en el jugo viscoso de estos frutos. Los síntomas que va a tener el chico, porque un grande creo que no va a comer esto, los síntomas que va a tener el niño son generalmente digestivos, con vómitos y diarrea de escasa gravedad y autolimitantes. Puede también presentar síntomas cardiocirculatorios, con bradicardias e hipotensión, y neurológicos con parestesias en las extremidades debido a que se vio que las viscotoxinas actúan sobre los canales de calcio. El tratamiento en general no es necesario, ¿sí? No hay ningún tratamiento específico. Se valora obviamente la posibilidad de vaciado gástrico si se sospecha la ingestión de grandes cantidades o cuando existen estos síntomas cardiovasculares y o neurológicos, ¿sí? El tratamiento es sintomático y de soporte. Muy bien, acá tenemos las aráceas, que son estas plantas con dibujos blancos de hojas grandes. Acá tenemos el potus, por ejemplo, el ruibarbo, la cala. Esta planta, bueno, no sé cómo se llama, esta que dice Alaqualrum, se llama así, pero no sabía, que es re común y yo la tengo en agua, por ejemplo, en mi casa. Bueno, son aráceas. ¿Sí? Son plantas ornamentales muy, muy comunes, ¿sí? Fíjense, las sustancias tóxicas que contienen en todas sus células son cristales puntiformes de oxalato de calcio. En estas células se comportan como aparatos eyectores, es decir, que la irritación o la presión va a provocar la súbita expulsión de estos cristales de oxalato de calcio más el ácido oxálico libre que tienen, ¿sí? Y estos cristales se van a clavar en toda la mucosa cuando se mastiquen o se presionen, ¿sí?
Entonces, cuando se muerde esta planta, se va a presentar inmediatamente un dolor urente en los labios, en la boca, una sensación de quemazón en toda la mucosa oral, acompañada por tumefacción, es decir, edema de los labios, la lengua, la garganta, y lleva todo este cuadro a que la persona hipersalive, hipersalivación se produce. Entonces se quedan sin habla, es característico que se pierda el habla totalmente y no pueden respirar y salivan. Bueno, obviamente ¿a quién se les va a ocurrir comer esta planta? Yo creo que a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir comer una planta así. Bueno, les cuento que cuando mi marido era chiquito quería comer lechuga y se comió un potus. Y le pasó todo esto que les acabo de contar. Imagínense, los mellizos, mi marido era siempre el que experimentaba las acciones y el mellizo lo acompañaba, así que alcanzó a comer, pero menos lechuga, ¿sí? Salivaba, hipersalivaba, se quedó sin aire, sin habla y con un dolor lloraba, gritaba y no podía hablar, ¿sí? Bien, parece ser que también hay una sustancia histaminiforme, pero no está muy comprobado que esto sea así, ¿sí? De ingerir un pedacito de esta planta masticada va a provocar vómitos y esto va a ayudar a que no se siga absorbiendo, ¿sí? También diarrea, pero una inflamación terrible de todo el tubo digestivo. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, los síntomas son provocados por la acción directa de los cristales sobre las mucosas, ¿sí? De los cristales de oxalato de calcio sobre las mucosas. Sirve mucho el tratamiento chupar hielo, ¿sí? Lentamente chupar hielo calma toda esta sensación de dolor y tumefacción, ¿sí? Y remiten los síntomas espontáneamente entre las 12 y las 24 horas. O sea, mi suegra tuvo que aguantarlos más o menos medio día hasta que se le fuera el efecto de estos cristales, ¿sí? Los antihistamínicos y los corticoides son poco eficaces e incluso innecesarios, ¿sí? También es sabido que de ser sometidos a un proceso de cocimiento y si después es ingerido el té, el ácido oxálico libre que pasa al agua por su solubilidad puede ser absorbido y unirse al calcio plasmático y formar en el torrente circulatorio oxalato de calcio, que como es una sal insoluble tiende a precipitar en los tejidos produciendo toxicidad hepatorenal, ¿sí? Y no hay antídotos en este caso, pero yo calculo que ninguna persona se va a hacer un té de esta planta. Bueno, de estas plantas un poco ya vimos, del floripondio, ¿sí? En la clase de alucinógenos. Aquí tenemos a la belladona, el chamico, el floripondio y otras daturas. Pertenecen a la familia de las solanáceas. Son plantas que estimulan el sistema nervioso central y por ese motivo son consumidas justamente, ocasionalmente y en forma intencionada con la finalidad de tener estas alucinaciones tan buscadas. Entre ellas podemos observar que está la belladona, belladona, las daturas o higuera loca, estramonio, hierba del asma. Es por la actividad estimulante la causa de la mayoría de las intoxicaciones, ya que son fáciles las sobredosificaciones accidentales, porque como les dije anteriormente en esa clase, la dosis para producir las alucinaciones está muy cercana a la dosis letal, ¿sí? Todas las partes de esta planta son tóxicas, pero en especial los frutos y particularmente las semillas, ¿sí? ¿Qué tienen estas plantas? Se tratan de alcaloides tropánicos, es decir, que tienen atropina, iosiamina, escopolamina, todos con acción muy fuerte atropinizante, es decir, anticolinérgica. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Recordémoslos porque ya los vimos. Entonces, pueden presentarse de forma inconstante náusea y vómito, pero fundamentalmente se destaca el síndrome atropínico, es decir, la visión borrosa, la sequedad de la boca, la sed intensa, la rubefacción cutánea, la hipertermia, recuerden que podía llegar hasta 42 grados centígrados, con taquicardia intensa y característica midriasis. Las pupilas se dilatan muy ampliamente y apenas se pueden observar el iris,
¿sí?, de estas personas. En las formas más graves, la acción de las toxinas produce desorientación, las alucinaciones que son buscadas, agitación psicomotriz, accesos de furor y en ocasiones convulsiones. A veces se llega al coma sin pasar por estos síntomas tan buscados. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, vaciado gástrico mediante inducción del vómito con jarabe de ipeca o lavado gástrico. Luego se administran catárticos salinos y carbón activado. Y tratamiento de soporte, pero sí hay un antídoto, como dice en la diapositiva. El antídoto es no sé si se acuerdan, la fisostigmina, ¿sí?, que es el alcaloide específico para todos los alcaloides tropánicos y basa su efecto en la capacidad de bloqueo de la enzima acetilcolinesterasa. Debe utilizarse solo en las formas graves, cuando hay coma, cuando hay agresividad y convulsiones, y también cuando los síntomas implican esta atropinización peligrosa, como puede ser la taquicardia sinusal o supraventricular y la hipertensión arterial. Se administra lentamente porque de por sí puede producir convulsiones y alteraciones cardiovasculares y el resultado es excelente y rápido, ¿sí? Ahora vamos a ver la adelfa, que es una planta ornamental muy común en todas las viviendas, en las plazas, en los jardines de infante. Es el laurel de jardín con esta flor tan bonita y tan particular. Pero lo llamativo es que si un niño se come una sola flor, se puede morir, ¿sí? Se puede producir la muerte, ¿sí? Entonces no deja de ser una preocupación y un peligro para todos los niños que juegan en las plazas, en los jardines de infante o en nuestras propias casas, porque les puede ocasionar la muerte, ¿sí? Es decir, no hay que decirles nada o hay que evitar que toquen esta planta. Qué sé yo no les digo no te comas una flor porque es capaz de comérsela, ¿sí? Ahora ya tiene 7, ya es más grande, ¿sí? Pero hasta los 5 chicos yo no les puedo explicar lo que era mi hijo. Bueno, ¿qué tienen estas plantas? Las sustancias tóxicas que tienen son glucósidos esteroideos, es decir, que tienen digitalina, digitoxina, oleandrina, entre otros, concabalarina, por ejemplo, y se encuentran juntos a varios alcaloides en las ramas, en las hojas, pero en especial en las flores, ¿sí? El parecido estructural que tiene a los glucósidos cardíacos, como a la digoxina, es tal que los RIA dan positivo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Náuseas, vómitos, diarrea y todos los síntomas cardiocirculatorios, pulso y latido irregulares, síncope, depresión respiratoria, arritmia, fibrilación auricular, arritmias ventriculares. Obviamente tienen que ver con la hiperpotasemia que ocasionan, ¿sí? Que puede ser peligroso esto para la vida del paciente, ¿sí? Las hojas se han utilizado en fitoterapia con fines terapéuticos porque son útiles para la insuficiencia cardíaca congestiva, justamente. ¿Se acuerdan cómo actuaban? Bueno, bloqueaban la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentaba el sodio intracelular y el transportador comenzaba a confundirse y a funcionar al revés. Y en vez de sacar sacar calcio y entrar sodio, entra calcio y sale sodio. Y ese calcio, ese aumento de calcio más el calcio que ingresaba debido a los canales de calcio activados por voltaje, y la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático provocaban este inotropismo positivo, esta mayor contracción muscular. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, es el vaciado gástrico con catárticos salinos y carbón activado, corregir la hiperpotasemia, obviamente. Si hay arritmias y si hay bradicardia, se les va a dar atropina. Si hay taquicardia, se les va a dar fenitoína, lidocaína y propanolol, ¿sí? Según los efectos que se observen, ¿se acuerdan todos los efectos que producía los digitálicos? Bueno, es lo mismo aquí. El tratamiento va a ser exactamente igual. Nada más que acá estamos hablando de una intoxicación aguda, por eso vamos a tener una hiperpotasemia, eso seguro. Ahora vamos a ver el ricino o tártago, ¿sí? O falsa acacia.
Son plantas arborescentes, en Tartagal está lleno, acá en Bahía Blanca hay varias, en varios lugares la he visto. Las semillas han sido utilizadas como cuentas de rosarios y para decoración de trajes regionales y para hacer artesanías, ¿sí? Pero lo llamativo es que si un niño se mastica, no traga entera, si mastica una sola semilla le puede provocar la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta planta en las semillas tiene toxoalbúminas, entre ellas la ricina y la ricinina y la robinina, ¿sí? Que lo que producen es hemólisis, incluso en grandes diluciones. Su poder citolítico es considerable, por lo que son el fundamento de las inmunotoxinas, que es un tratamiento prometedor para distintas enfermedades tumorales, que está basado justamente en el acoplamiento de estas toxinas a anticuerpos específicos para antígenos situados en la superficie de la célula que se interesa destruir, ¿sí? En una célula tumoral, ¿sí? La ricina es potencialmente mortal. Fíjense que la DL50 es 1 miligramo por kilo de peso corporal, por lo que, por ejemplo, para matar a un adulto se necesitan entre 8 y 10 semillas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas que presenta cuando se produce una intoxicación con estas semillas? Fíjense, si las semillas se degluten enteras, la intoxicación es de escasa gravedad. Pero si es masticada una semilla, incluso puede ser mortal en algunos casos. Los primeros síntomas aparecen entre la primera y la tercera hora, entre 1 y 3 horas, ¿sí? Comienza una sensación urente en la boca, un dolor muy fuerte en la boca, acompañado con náuseas, vómitos y diarrea. Y obviamente también hay síntomas neurológicos como somnolencia, estupor, desorientación y puede haber convulsiones. También hay cianosis, hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque se producen hemorragias masivas, hemólisis, hematuria y finalmente oliguria e insuficiencia renal, secundaria justamente a la hemólisis. Acuérdense que la hemoglobina no se filtra, entonces se produce una insuficiencia renal. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, la inducción del vómito con jarabe de ipeca o el lavado gástrico, seguidamente de catárticos salinos. Siempre es necesario un gran aporte de líquidos. Se llevará a cabo la diuresis forzada alcalina para evitar la precipitación de la hemoglobina, justamente para evitar esta insuficiencia renal. Y en caso de presentar convulsiones se le da diazepam. Por último, vamos a ver las rosáceas. Ustedes deben decir, esta tipa está loca cuando ven estas frutas tan ricas. Ahí tenemos la almendra, las ciruelas, las manzanas, el durazno o el pelón y las cerezas. Pero bueno, en realidad no son las frutas, sino las pepitas, y no me refiero por ejemplo, al carozo, ¿sí? Lo que tiene adentro el carozo, que es la pepita, que contiene glucósidos cianogenéticos, entre ellos la amigdalina, que por hidrólisis va a generar altas concentraciones de cianuro, ¿sí? No va a ser lo mismo esta intoxicación que tomar un vaso de cianuro, obviamente, porque tiene poquito cianuro, pero básicamente se puede producir una intoxicación con ácido cianhídrico, ¿sí? Entre ellas entonces encontramos a estas frutas, la pepita de la ciruela, que es riquísima, yo me he comido varias. ¿Quién no se ha comido alguna pepita de manzana? Tiene como un sabor almendrado, ¿sí? Las almendras también tienen una cierta cantidad, pero las almendras amargas tienen una cantidad terrible, de hecho son incomibles. Es por eso que tienen tantos glucósidos cianogenéticos y por eso son tan amargas, ¿sí? Y se pueden producir más intoxicaciones. Pero bueno, quédense tranquilos que hay que comerse 60 almendras amargas para producir la muerte de una persona por estos glucósidos cianogenéticos. Y les aseguro que no se pueden comer una almendra amarga, o sea que son muy raras las intoxicaciones.
¿Recuerdan qué hacía el cianuro? Bueno, era un enérgico tóxico de la respiración celular, ya que inactivaba la citocromo oxidasa, enzima responsable del 85% de la utilización celular de oxígeno. ¿Recuerdan? Entonces, la célula intoxicada debe obtener energía por vía anaerobia y por ello conlleva a la aparición de la acidosis láctica, ¿sí? ¿Qué síntomas va a tener la persona? Hipoxia celular. Aunque llega el oxígeno no lo va a poder utilizar, ¿sí? Después, esta intoxicación cursa sin cianosis porque el oxígeno está, ¿sí? Al contrario de lo que ocurría con el monóxido, no sé si se acuerdan. Se puede percibir el característico olor a almendras amargas en el aliento del paciente y los síntomas iniciales son cefalea, debilidad muscular, ansiedad y dificultad para la concentración. En los más graves se pueden producir trastornos de la conciencia, coma profundo e incluso convulsiones, ¿sí? También se pueden ver trastornos cardiocirculatorios y respiratorios, taquipnea, hipotensión, bradicardia y arritmias. Y hay tratamiento, ¿sí? El tratamiento es métodos de eliminación, ventilación asistida, corregir la acidosis respiratoria y el antídoto que se utiliza hoy en día es la hidroxicobalamina, que es una variante de la vitamina B12, entonces no es tóxica. También se puede utilizar el heptadicobalto porque el cianuro tiene alta afinidad por el cobalto, ¿sí? Y antes se usaba el cianokit. El cianokit lo que hacía era medio peligroso de usar, porque lo que hacía era usar una ampolla de nitrito de amilo o nitrito de sodio al 3%, se le daba eso al paciente y se producía metahemoglobinemia. Como la metahemoglobina tiene gran afinidad el cianuro por la metahemoglobina, se formaba cianometahemoglobina. Entonces, luego se le daba tiosulfato para que junto a la rodanasa se forme el tiocianato más sulfito y se elimine por orina. Pero era muy peligroso porque tenían que llevar a estas personas a un estado de metahemoglobinemia, con lo que eso significa. Entonces, bueno, hoy en día hay dos alternativas mucho más benéficas y con menos problemas de riesgo de intoxicación, que son la hidroxicobalamina preferentemente y si no, el heptadicobalto. Bueno, creo que eso es todo. Espero que sigan bien.